mensaje y la celebración se llama Un Correcto Caminar. Y es porque existen diversas maneras de moverte y de caminar en la vida cristiana. El Señor quiere dejar claro el día de hoy principios muy específicos de cómo tú y yo debemos movernos. Tú ves aquí esta primera fila vacía y es porque esos lugares van a ser ocupados por personas que el Señor quiere que presten suma atención a cosas que van a ser habladas en este día, por lo que el Señor quiere hacer. Así que en estos lugares me gustaría ver sentada a Ixel, a Charito, a Areli, a Alejandra, Ruiz, en esta primera fila. Que ustedes sí tienen prohibido dormirse. Más tienen permiso. La palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 17, verso 1, dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué edad tenía Abraham? 99 años. ¿Hay alguno aquí entre nosotros que tenga 99? Creo que el más cercano es don Teodoro. Pero fíjate, a Abraham se le aparece a los 99 años y le dice en ese momento: anda delante de mí y sé perfecto. Tú podrías decir, bueno, ya era un hombre de edad muy avanzada, aquí todavía no estaba presente el hijo de la promesa. Todavía de aquí en adelante, todo lo que viene, todo lo que él tuvo que caminar, la manera en cómo él tuvo que andar, la manera en que Dios lo llevó a caminar. ¿Tú te imaginas? Muchas veces aquí hemos invitado a que te sumes al servicio y decimos: no, es que yo ya estoy grande, yo ya tengo 40 y tantos. Y ya no queremos enrolarnos en el servicio, ya no queremos hacer la obra de Dios, ya no queremos caminar dando nuestro mayor esfuerzo y todo lo que hay dentro de nosotros para nuestro Dios. Y no estamos ni siquiera cercanos a la edad que tenía Abraham. Entonces, esto de lo que está hablando es que no importa la edad que tú tengas, si Dios te llama a seguirlo y a servirlo, es porque Él va a poner en ti todo lo necesario para que tú hagas la obra para la cual Él te haya elegido. Entonces delante de Dios no hay ningún tipo de pretexto que valga. No hay nada que nosotros podamos expresarle a Dios que tenga validez para Él, para que tú y yo no hagamos lo que Él nos manda hacer. No hay nada que tú y yo podamos decirle a nivel de limitación. Cuando Él llama, el llamamiento que Él hace es un llamamiento fiel. Y la fidelidad de Dios es la que va a hacer en ti y va a obrar en ti todo lo necesario para que tú camines en la manera en que Él quiere que tú lo hagas. Así que no hay nada que nosotros podamos argumentar delante de Dios diciéndole: es que tú le podrás decir, es que yo no tengo dinero. ¿No crees que Dios te lo puede dar? Es que tengo una limitación física. Y dele tu sanidad. Y si no te la diera, ahí está el aguijón de Pablo, y a pesar del aguijón, Él sirvió. O sea que delante de Dios no hay argumento válido. No hay nada que tú y yo podamos expresarle. Él te está llamando, Él está atrayéndote hacia Él, y lo que tú debes hacer es caminar correctamente delante de Dios. Porque en la medida en que tú y yo vamos dando los pasos necesarios, entonces Él va poniendo lo que nos hace falta
Y Él va llevándonos hasta el punto a donde tendremos que llegar para el cumplimiento de sus propósitos. Hoy quiero hablarte de una historia muy conocida. Bueno, cada domingo te digo lo mismo, ¿verdad? Historias conocidas, porque yo creo que tú lees la Biblia. O sea, si la lees, son historias conocidas. Entonces no hay manera para que la desconozcas. Pero esta sí es muy conocida. Es la historia de Jerobaal. Bueno, para que lo recuerdes, se llamaba Gedeón. Gedeón sí lo ubican. Eso quiere decir que no has leído el libro de los jueces. Jueces 6, exactamente. La historia de Gedeón la vas a encontrar en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de los jueces. Y en el capítulo 6 no lo vamos a leer, no es necesario ni siquiera que lo pongan en pantallas. Pero fíjate la condición del pueblo. El pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo se había pervertido delante de los ojos de Dios. Y lo que hace Dios es entregar a ese pueblo en manos de Madián. Y los entrega por 7 años. Una vez que el pueblo se mantuvo haciendo lo malo, dice la palabra ahí que el pueblo empobrecía. El pueblo empobrecía y el pueblo estaba devastado. Y aún las cosechas y los sembradíos que ellos ponían, llegaban los enemigos, incluido trayendo animales y todo, de tal manera que destruyeran todo lo que ellos estaban produciendo. De tal manera que fuera el pueblo asolado. ¿Por qué estaba en esa condición? Por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero vemos muchas veces en la historia del pueblo judío que el pueblo clamaba delante de Dios cuando ya estaban con el agua hasta acá. Entonces se volteaban y clamaban a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Los escuchaba y los volvía a sacar de esa condición. Y esa es la labor para la cual elige a Gedeón. El pueblo clama y Dios le envía a un varón, un profeta, que habla de parte de Dios, y lo que empieza a hablarles, a recordar todo lo que Dios había hecho en ellos y la manera en cómo los había sacado de la esclavitud. Repite conmigo: esclavitud. ¿Te has encontrado tú en esclavitud en algún momento? ¿Estás en ese punto todavía? Bueno, no hay mucho que explicar en ese aspecto, pero tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida de libertad. No hay por qué tú y yo permanezcamos en la esclavitud. Si estamos en esclavitud, traigamos a nuestra memoria la obra de Jesucristo en la cruz. Es como lo que el pueblo hizo. El pueblo, Dios le manda a un profeta y le empieza a hablar. Acuérdate cómo te saqué de la tierra de Egipto y todo lo que hice y le empieza a decir paso a paso lo que él ha hecho con el pueblo. De tal manera que el pueblo tenga en su conciencia quién es su Dios. Y eso los haga recapacitar y reaccionar y decir, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que volver a la posición de libertad que nos corresponde, porque no fuimos nosotros traídos a libertad para volver a estar sujetos, dice la palabra, al yugo de esclavitud. Tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida de libertad. El que camina en esclavitud, y por aquellos que dijeron que tienen áreas de esclavitud en su vida, los que caminan en esclavitud es porque quieren. Es porque de manera voluntaria se someten al yugo de esclavitud. Porque Cristo nos ha hecho libres. Esa es nuestra realidad. Vivir una vida totalmente en libertad. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario.
Así que si tú y yo de manera voluntaria nos sometemos al yugo de esclavitud, estaremos haciendo menos la obra que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Es como despreciar o desechar lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Por qué crees que el Señor mandó a que en el pueblo de Israel, de día, de noche, al andar en el camino, estuviesen recordando y trayendo a su memoria todo lo que Dios había hecho? Porque tú y yo necesitamos tener en nuestra conciencia de manera clara quién es nuestro Dios. No sé si tú has leído acerca de los generales de Dios en tiempos recientes, pero había un personaje, si mal no estoy en el nombre, se llamaba John G. Lake, y él tenía la habilidad de estar conectado a través del Espíritu con Dios 24/7. Es decir, todo el tiempo estuviese haciendo lo que estuviese haciendo, él estaba conectado. Había una plena conciencia en él de quién era su Dios, de las capacidades que Dios tenía y de lo que él podía hacer. Y no es una casualidad, ese hombre trabajaba en seguros. Dios lo prosperaba de una manera, lo llevó a ese camino, pero él decía, yo podía estar en la oficina haciendo y vendiendo y cotizando y haciendo todo lo que hacen, y a la vez estar recibiendo de parte de Dios instrucción. Ese es un llamamiento. Por algo te puso en esa fila. Necesitamos tener una plena conciencia de quién es nuestro Dios. Debemos estar recordando quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Recuerda, trae a tu memoria lo que Él ya hizo y la manera en cómo te sacó de la esclavitud. La manera en cómo Él ya quitó de ti todo yugo y todo peso que te asediaba para que puedas caminar una vida correcta delante de Dios. Ya no hay lastres, ya no debería haber lastres, ya no debería haber cadenas que te tuvieran prisionero, ya no debería haber ligaduras que te mantuvieran en una posición en la cual lo único que está sucediendo es que tú y yo perdemos la bendición de Dios. Porque si Él te llamó a vivir una vida en libertad, es porque en esa vida lo que Él quiere hacer es traer toda su bendición para ti. Cuando tú te sales de ese espacio o de esa cobertura donde Dios quiere trabajar contigo, lo que estás haciendo es estar fuera del lugar donde la bendición de Dios viene sobre ti. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón mientras él estaba sacudiendo trigo, porque te decía que todo lo que sembraban venían y se los destruían para que no tuvieran nada que comer. Pero él estaba sacudiendo el trigo y escondiéndolo de los madianitas. El grano que sacaba lo escondía. Y en ese momento se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Y fíjate que no estaba en una situación o en una posición buscando a Dios. Estaba llevando a cabo una actividad común y corriente. Estaba trabajando o estaba segando. Dios se te puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar y traer instrucción a tu vida. Por eso es tan importante que tengamos una plena conciencia de Dios y estemos conectados con Él, para recibir en donde quiera que tú y yo nos movamos la dirección específica de Dios. Así que si no importa en qué trabajes, siempre ten en mente que ahí contigo está Jehová tu Dios. Gedeón se voltea y le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le dice, aquí te espero a que vuelvas.
Lo que produce en nuestras vidas la presencia de Dios es la necesidad de adorarlo. No puedes estar ante la presencia de Dios y quedar inerte. Si tú y yo estamos en este lugar y estamos bajo una atmósfera de adoración, lo que debe estar produciendo eso en nuestras vidas es quererlo adorar. Si no sucede, es que no estás plenamente consciente de que Dios está ahí. Porque si tú y yo estuviésemos con ese nivel de conciencia, lo que sucedería es, yo quiero adorarte. Ahí, en ese punto, no habría ninguna restricción delante de Él. Lo que te pidiera lo harías. Porque lo que Él produce cuando está frente a ti es un sentimiento interno de correspondencia por lo que Él ha hecho. Así que yo te animo a que cada vez que nos congreguemos, cada vez que nos reunamos, vengamos con esa conciencia de a quién hemos venido a adorar y a quién hemos venido a buscar. Por eso antes de empezar este mensaje te decía, pongamos en nuestra conciencia que el que está aquí al frente es el Señor Jesús. Y que Él es el que quiere hablarte en esta tarde. Y que Él es el que quiere revelarse a tu corazón en esta tarde. Y es a Él a quien hemos venido a buscar. Entonces, en tu conciencia ten siempre presente que Dios está donde quiera que tú vayas. Eso cambiaría muchas cosas en nuestras vidas. Si tú y yo estuviésemos plenamente conscientes de que Dios está con nosotros y que no se aparta, nuestras reacciones, nuestras decisiones serían muy distintas. Tal vez no haríamos lo que hacemos. Tal vez no nos meteríamos a donde nos metemos. Tal vez no tendríamos las conversaciones que tenemos si estuviésemos plenamente conscientes que el Señor va ahí. El día de ayer pasó algo, me infraccionaron ayer aquí en Tlaxcala y se me hizo así súper extraño. Yo nunca veo patrullas, no hay patrullas en esta ciudad. Y de dónde salió, quién sabe, pero me infraccionó, ¿no? Fuimos, pasamos a una farmacia a comprar unos electrolitos. No había luz en la casa, se había ido por el viento tan fuerte que pasó. Se quemó el transformador y pasó toda una situación. Entonces veníamos, nada más la pastora y yo veníamos, le digo, ¿sabes qué? Llegamos a la farmacia. No apagué el carro porque veníamos cargando los celulares ahí en el coche. Digo, pues en la casa no los vamos a tener, los necesitamos. Bueno, vamos a conectarlos. Digo, entonces no apago el coche, pero se me ocurrió apagarle las luces. De ahí ya no se las volví a prender. Entonces nos fuimos. Y le digo, pues vamos a comernos aunque sea unos tacos de asada que sí podemos comer. Vamos rápido ya. Doy la vuelta y en eso me prenden las torretas y me dice, estaciónese por favor. En otro momento, yo no soy de dar mordidas, pero en otro momento sí le hubiera argumentado y le hubiera dicho muchas cosas al oficial. Porque digo, había luz todavía, había muchas cosas a mi favor. Pero la actitud que yo tomé, estando consciente que quien venía conmigo era Jesús, pues se me acerca el oficial y digo, ¿qué pasó, oficial? ¿Cómo está? Bien, joven, mire, ya me sacó el reglamento. Oiga, pues lo voy a tener que enfrentar. Claro que sí, aquí está mi licencia. Aquí está. Eso es todo, joven, váyase, cuídese. Sí, está bien, vaya. La reacción que yo tuve con él fue, sí, hice algo incorrecto. No de manera voluntaria, no es intencional, pero yo creo que el enemigo opera a través de ellos. Porque nada más están viendo en qué te agarran. Así es el enemigo. Por eso digo, el enemigo venía en esa patrulla, yo creo. Pero algo que yo entendí es que efectivamente todo lo que sucede en ciertos momentos es para distraerte,
y para robarte la paz y para probarte cómo reaccionas y cómo te mueves. Pues ya nada más cuando llegué a los tacos, ya le digo, pues ya nos quedamos sin tacos porque tengo que pagar ahora una infracción que quién sabe en cuánto me va a salir. Todavía me dice el oficial, pero no se preocupe, si va en los siguientes 5 días le van a hacer el 50% de descuento. Ah, gracias, oficial. No esperaba menos de usted. Pero te comparto esto porque en realidad debemos de tener una plena conciencia de que Dios está ahí. ¿Qué hubiera pensado Jesús si yo trato de sobornar al oficial o de argumentar cosas sin sentido para que no me infraccionara? ¿Qué hubiera pensado Jesús? Ya deja lo que piense, lo que produce en su corazón. Podemos producir en él tristeza, podemos, no sé qué más sentimientos puedan generarse en él y en el Espíritu Santo. Es decir, ¿no? Si yo trabajo en él todos los días, o sea, velo cómo reacciona. Y ese es un ejemplo muy burdo, pero si te reíste es porque has estado en situaciones y cosas que te delatan con esa risa, que reaccionamos realmente de manera equívoca. Reaccionamos de manera no adecuada. Tomamos un camino que no es el que está trazado delante de nuestros pies. Tú y yo debemos de caminar de la manera correcta. Y eso no es por sentirnos, podrían santurrones o no, yo no hago nada incorrecto. No es para demostrarle a nadie nada. Es para agradar a aquel que dio su vida por ti. Gedeón habla con el ángel. Dice, espérame, voy a preparar una ofrenda para ti. Y cada vez que yo veo eso en la escritura digo, híjolas, ¿cuánto habrá tenido que esperarse ahí el ángel en lo que iban, preparaban, mataban al animal, o preparaban el altar, hacían, cuántas horas? Ahí estaba el ángel esperando a Gedeón. Y lo que hace el ángel es hacer subir fuego en el altar para que la ofrenda subiera en olor grato. Nuestra vida ahora es una vida que debe serle agradable. Nosotros somos ahora un sacrificio vivo delante de Dios. Así que todo lo que hacemos, si lo hacemos de manera correcta, es como si de manera figurada quien va con nosotros produjera fuego ahí, y el aroma que tú produces es un aroma agradable a Dios. Eso debería animarnos a comportarnos de manera correcta delante de Dios. Porque si yo estoy buscando agradarlo, es porque todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que decido, es para llevarle gloria a Él. Y quien está a mi lado va a producir que de mí salga un olor agradable a Dios. ¿Sabes qué es otra de las cosas que produce la presencia de Dios en tu vida? Paz. Cuando Él levanta ese altar y recapacita o reacciona y dice, estuve frente al ángel de Jehová, y ellos sabían que alguien que no estaba en la condición correcta no podía estar frente a Dios sin perecer. Nadie podía acercarse a la presencia de Dios con algo en ellos que no fuera agradable a Dios, porque perecían. Entonces recapacita y dice, estuve frente al ángel de Jehová, no sea que muera. Pero el ángel le dice, paz, no vas a morir. Efectivamente, has estado en la presencia de Dios, pero no vas a morir.
algo que produce la presencia de Dios es paz. Así que si tú y yo vivimos una vida carente de paz, donde hay angustia, donde hay temor, donde no hay esperanza, es porque no pasamos el tiempo necesario en la presencia de Dios. Si tú y yo estuviésemos presentes delante de Dios todo el tiempo, podríamos caminar en una paz sobrenatural que inunda nuestro ser, que se lleva todas aquellas cosas y sentimientos que se producen en nosotros por lo que hay a nuestro alrededor. Así que esa paz acompañó a Gedeón de ahí en adelante. ¿Quieres tú experimentar esa paz? Ve a la presencia de Dios. Es muy simple. Preséntate ante Dios todos los días, todo el tiempo. Jehová le da instrucciones a Gedeón. Le dice: vas a derribar el altar de Baal y vas a cortar la imagen de acera. Y él escucha esas palabras y sacrifica a Jehová. ¿Qué pasa la mañana siguiente? El pueblo se levanta y entonces ven que la imagen de Baal, que el altar de Baal está destruido y que la imagen de acera está cortada. Y entonces empiezan a indagar: ¿quién fue? ¿Quién fue el que le hizo eso a Baal? Y ya dan con Gedeón, ¿no? Yo creo que había algunos chismosillos por ahí. Fue Gedeón. Llegan a la casa de Gedeón y sale el papá. Ahí es donde le ponen Jerobbaal. Ahora ya sabes quién es Jerobbaal. Y le ponen Jerobbaal porque vienen y quieren matar a Gedeón por seguir la instrucción que Dios le dio. O sea, no es porque a Gedeón se le haya ocurrido: ahora qué voy a hacer, pues me echo este altar y derribo esto por su cuenta. No, eran instrucciones precisas de parte de Dios: ve y haces eso. Y tú y yo muchas veces estamos delante de la presencia de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios y Dios nos da instrucciones precisas. Y no queremos hacerlas. No queremos caminar en esa dirección. Porque no nos gusta, porque hay temor a las consecuencias, porque creemos que lo que el Señor nos ha mandado a hacer tal vez ni siquiera venga de Él. ¿Andará Isa por ahí? Isabel Lara. ¿Sabes qué le dice el papá de Gedeón a los que vienen a matarlo? Pues si Baal fuese Dios, pues podría contender por sí mismo. O sea, no necesita que lo defiendan, que se defienda solo. Y entonces la gente le pone Jerobbaal para decir: entonces que Baal contienda con él directamente. Entonces, ya nosotros no vamos a intervenir, que Baal se lo eche solito. ¿Sabes qué sucede? En ese momento el Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón. Lo habilita y lo capacita para la obra que iba a venir al frente. Todo parte por caminar correctamente delante de Dios, siguiendo instrucciones precisas que Dios habla. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les ha dado instrucciones muy precisas. Y Dios ha estado hablando recientemente en esta casa. A personas particulares les ha dado instrucciones. Les ha dado instrucciones muy precisas. Y apenas nos reunimos el día de ayer
con una persona que Dios le dio una instrucción particular. Y le decía, bueno, para empezar dime si lo que Dios te dijo tenía sentido, porque hay cosas que Él habla que yo digo, bueno, ¿será realmente así? No porque dude de la voz de Dios, sino porque hay cosas a veces no tan claras para uno, pero quien las recibe, para él sí son específicas. Dijo, sí, todo lo que Dios dijo me confronta, me hace reaccionar ante él. Y le dije, bueno, qué bueno, porque el Señor te ha dado instrucciones muy particulares que quiere que empieces a desarrollar y a caminar en ello. Pero le digo, hay cosas que Dios tiene reservadas. Hay palabras que no pueden ser habladas todavía hasta que Él vea que tú empiezas a caminar. ¿Qué pasó con Gedeón? A Gedeón le soltó todo el proyecto de una. Le dijo, primero vas, métete contra el pueblo. O sea, tírale a sus ídolos. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Pues se alborotan. Es como ir a sacudir al avispero. Sacúdelo y después te digo qué más vamos a hacer. A veces Dios te manda a hacer cosas así, que para ti suenan totalmente ilógicas, que para ti no tienen sentido, y tú piensas inclusive que lo que Dios está hablando va en contra de lo que tú crees que es tu propósito. Pero si tú caminas en ello, el Señor te va a ir revelando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y te va a ir dando y dotando de todas las capacidades y todas las habilidades que de Dios necesitas para hacer las cosas. Así que Gedeón tiene un diálogo y empieza, y Dios le dice a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, confírmamelo. Es bíblico pedir confirmaciones, así que no te sientas mal si tú le pides confirmación a Dios. Muchas veces pedimos confirmación, pero como la confirmación tampoco nos gusta, no es Dios. Te puede cumplir así las cosas. En algún momento yo era como Gedeón. Digo era porque uno va madurando y va creciendo y va desarrollando. Pero yo también le decía, no, a mí confírmamelo. Y ahora, como Gedeón, ahora que el vellón de lana esté húmedo a la mañana y toda la tierra seca. Y pasaba, ¿no? No, ahora que el vellón esté seco y toda la tierra mojada. Y pasaba. O sea, es decir, Dios una vez que te habla y te da una instrucción, Él va a mantenerse en lo dicho. Y te va a ir confirmando una y otra vez. Pero va a llegar el punto en el que tú no necesites confirmación, sino que simplemente actúes. Tú aquí puedes ver a este punto de la historia a Gedeón pidiendo confirmación a Dios. Quiero que hagas esto para que yo crea que tú vas a hacer lo que me dijiste. Pide la confirmación, Dios le contesta. Y entonces Gedeón dice, ok, entonces ahora sí voy a ir y voy a salvar a tu pueblo. Y agarra, y entonces Dios le dice, sí, pero el pueblo que tienes es demasiado. ¿Sabes cuántas personas estaban con Gedeón en ese ejército inicial? Eran 32,000. Pero Dios le dice, son demasiados, 32,000 para irte a enfrentar a ese ejército, son demasiados. Así que habla al pueblo y dile, el que tenga temor y se estremezca, devuélvase al pueblo. ¿Y sabes cuántos se van en ese momento? 10,000 personas. Se van 10,000.
Perdón, se le van 22,000. Se le van 22,000 y le quedan 10,000. ¿Qué crees que haya sentido Gedeón en ese momento? Como dicen, sintió ñáñaras, yo creo. Se le van 22,000 y se queda con 10,000. Y bueno, no recuerdo exactamente el número del ejército contrario, pero rondaba los 135,000. De todas maneras, con 32 no la iba a armar. Pero Dios le dice, no, voy a filtrar ese ejército. Le quita 22,000. Se queda con 10. Y todavía le dice, son demasiados. Ahora llévalos a que tomen agua. Y ahí filtra un gran bonche más. Le quita todavía 9,700 hombres. Se queda con 300. Que le da instrucciones muy particulares al Señor. Les dice, los que tomen agua como perros, o sea, que lavan el agua como perros, esos van a ser los que van a ir contigo. Los que doblen sus rodillas y como de una manera muy mona se agachen y tomen agua, esos no te sirven. Y le deja 300. Para ese momento, Gedeón ya no hace nuevamente lo que hizo un momento atrás. No, ahora confírmame, pues si ya nada más me dejaste 300, no. A mí aclárame, a mí enséñame, a mí sí dime. Ya Gedeón había madurado en el conocimiento de Dios y en creer que lo que Dios le hablaba era cierto. ¿En qué punto estás tú? ¿En pedir 10 confirmaciones? ¿O caminar simplemente porque Dios te lo dijo? ¿En qué punto te encuentras? Sobre todo las que están aquí al frente. ¿Qué punto se encuentran? Porque el Señor hoy está hablando a sus vidas particularmente. Están en el punto en el que todavía dudan de lo que Dios ha hablado y del poder de Dios detrás de sus palabras, o ya están en el punto de caminar en pos de lo que Dios les ha dicho. Jehová le dice, Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron las aguas, los salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y los otros 9,700 ya que se vayan a su casa. Solo quédate con esos 300. Y todavía va más allá el Señor. O sea, no se conforma con haber presionado a ese punto a Gedeón. ¿Sabes qué le pide? Irse a infiltrar al ejército enemigo. Entonces se infiltra en el ejército y escuchan lo que el ejército está diciendo. Escucha a unas personas hablar y lo que ellos escuchan es que hay temor en ese ejército porque dicen, Dios ha entregado en manos de Gedeón a los madianitas con todo el campamento. O sea, imagínate, y Gedeón no había hecho nada. Y ya el ejército contrario ya sabía que ya estaban pelas, como dicen. La reacción de Gedeón es adorar nuevamente a Dios. Tú ves a un hombre que adora constantemente a su Dios. Tú y yo somos adoradores. El Padre está buscándote. Y está buscando adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Que tú y yo debemos de ser adoradores. Escuchas algo que Dios te dice, adóralo. Escuchas la instrucción de Dios, adóralo. Escuchas lo que otros dicen que Dios va a hacer contigo, vuélvete y adora a Dios. Porque Dios va a hacer todo eso. Se infiltran, escuchan y después regresan. Y la manera en que vencen al ejército
Podría sonar hasta irrisorio. ¿Con qué va el ejército de Gedeón, esos 300 hombres? Van con unos cántaros, con unas teas encendidas adentro de esos cántaros y con unas trompetas. Días, ¿dónde están las armas? Así los manda el Señor, los hace tener una formación especial y entonces ellos tocan trompeta, rompen los cántaros y declaran: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y entre el pueblo, entre el campamento enemigo, se empiezan a matar entre ellos, salen huyendo, se van. Dios crea una confusión en ellos. Pero la historia no se queda ahí. Gedeón todavía va y alcanza a los príncipes de los madianitas. ¿Sabes que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, se nota? Tú puedes llegar a un lugar y trastornar la realidad de ese lugar porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Hay cosas que naturalmente no suceden. No sé si sabías, pero por ejemplo, mi mamá tuvo apenas, se resbaló en su casa y tuvo doble fractura de peroné o no sé qué, se partió. La llevan al hospital y todo. Al otro día voy a verla al hospital porque la operaron esa misma noche. Ese día me habla, oramos y de manera sobrenatural el Señor le quita el dolor. Totalmente, con doble fractura, y solo porque traía unas medias de compresión no fue fractura expuesta, pero ahí vemos el cuidado de Dios. Le quita el dolor absolutamente, total que ni en la operación ni al día siguiente le dice la enfermera: le ponemos ketorolaco ahí inyectado en el suero y todo. No me ponga nada, ni me duele. ¿Cómo no le va a doler? No me duele nada. De todas maneras se lo voy a poner. Me dice mamá, pues haga lo que quiera, póngaselo. Se lo ponen, ¿no? Hasta el día de hoy no tiene dolor. Ya le retiraron puntos. Es la única paciente de todos los que estuvieron en ese momento que la herida ya cerró, que no hay llagas, no hay absolutamente nada. Porque ella le creyó a Dios. Pero a lo que iba es que el día siguiente que yo llego al hospital, le hablo a mi hermana y le digo: oye, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí en el cuarto. Y me dice: pero ¿sabes qué? No voy a bajar con el pase. Entonces, ¿cómo voy a entrar, no? Y me dice: fácil, entra como siervo de Dios. Sí, tienes razón. Yo vengo en una encomienda de parte de Dios y lo que voy a hacer es cumplirla. Entonces llegué con los guardias, había varios guardias en la entrada. Le digo: ¿sabe qué? Vengo a tal cama. ¿Si usted se va a quedar? No me voy a quedar. Solo voy a orar por el enfermo que está en esa cama. Subieron los hombros y se voltean a ver los dos guardias. Dice: bueno, ¿y tu cubrebocas? Le digo: no traigo. Dice: bueno, por lo menos ve y compra tu cubrebocas allá enfrente y ya pasas. Yo: bueno, ahorita vengo. Llegué y pasé. Dios te abre las puertas. Cuando tú vas siguiendo una instrucción de Dios, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, no hay obstáculos que se interpongan en aquello que Dios te ha mandado hacer. Y no es la primera ocasión en que he podido entrar a hospitales así y pasarme. A veces ni saludo, a veces nomás me paso. Ya, nada más los guardias se me quedan viendo, pero pues yo me paso y subo a donde tengo que subir y ya, bajo. A veces me han preguntado cuando ya voy de salida, pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, las puertas se abren. La gente, inclusive, que ni siquiera conoce a Dios, colabora contigo, porque la presencia de Dios trastorna donde quiera que tú vas. Así que te animo a que tú estés presente en la presencia de Dios todo el tiempo, con una conciencia plena de Dios, para que Él obre a través tuyo y Él haga la obra para la cual tú fuiste encomendado.
Él te mandó a establecer el reino de los cielos. Y para establecerlo necesitas al Espíritu sobre ti, al Espíritu fluyendo a través de ti, para que entonces tú puedas hacer la obra que Él te ha mandado a hacer. Hasta este punto, la vida de Gedeón va en un correcto caminar. Va dependiendo de Dios, va escuchando la voz de Dios, va adorando al Señor, va haciendo lo que el Señor le manda, va obedeciendo sin cuestionar. Y así es como debemos de caminar tú y yo. Eso es lo que debemos hacer. Debemos de caminar obedeciendo a Dios en todo aquello que nos mande hacer. El problema viene después. Gedeón le pide el oro a aquellos que traían el botín. Denme todo el oro. Y hace un efod de oro. Y eso fue el acabose. Esa no fue una instrucción de Dios, que le dijera, ve y pide el oro y haz tal cosa. Porque eso generó en el pueblo que el pueblo se prostituyera, que volviera a las andadas. Dice la palabra de Dios que esto fue tropezadero para Gedeón y para su casa. Y cuando muere Gedeón, los hijos de Israel se vuelven a la idolatría por una mala decisión. Así que ni tú y yo ni estamos exentos de hacer cosas incorrectas. Pero si tú y yo permanecemos en la presencia de Dios, caminaremos de manera correcta siempre. Porque en la presencia de Dios vas a escuchar su voz, vas a escuchar su dirección, vas a escuchar lo que Él quiere que tú hagas. Y mientras nos mantengamos haciendo eso, estaremos caminando de manera correcta. En Gálatas 5, 7 al 9 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros te hemos dicho, no hay que vivir de glorias pasadas. No hay que mantenernos en el pasado, en lo que Dios hizo, sino en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. No dejemos ser persuadidos por una voz extraña, por una voz que no sea la de Dios. No dejemos el que seamos persuadidos por una voz que no sea la de Dios. En otra versión me gusta mucho como dice, ¿quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Pablo también habla de que debemos desechar todo peso que nos asedia para correr correctamente el camino que está trazado delante de nuestros pies. Así que hoy tú tienes claves muy importantes para caminar delante de Dios de manera correcta. Búscalo, ve a la intimidad con Él, escucha su voz, depende del Espíritu Santo y obedece. Es un camino muy sencillo que si tú y yo hacemos, estaremos caminando correctamente, el favor de Dios estará para con nosotros y su bendición no se apartará jamás de ti. ¿Es simple el camino? Caminarlo es otra cosa. Pero ni siquiera debería ser tan complicado si dependemos del Espíritu Santo.